Olá, bem-vindos a Viver Mejor. Hoy vamos a hablar de un tema clave para nuestra salud, la seguridad alimentaria. ¿Qué cuidados debemos tener con los alimentos y cuáles son las nuevas tendencias que vienen por ahí con estos cuidados que es tan importante para evitar enfermedades? Para eso nos acompaña acá en nuestro piso Eduardo Elizalde, médico veterinario y también secretario de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria, ASAL. Eduardo, bienvenido, un gusto tenerte acá en Vive Mejor con nosotros. Igualmente, un gusto estar con ustedes. Sí, muy bueno hablar de este tema, justo como Gustavo había dicho, estamos arrancando ahí este periodo más caliente, entonces son muchos cuidados. Para empezar, para mucha gente que no sabe, ¿qué es la seguridad alimentaria y por qué es tan importante para nuestra vida cotidiana? Básicamente tiene que ver con la garantía de la inocuidad de los alimentos. O sea, cómo garantizamos que los alimentos que vamos a consumir, que además de tener que ser ricos y nutritivos, que sean seguros para nuestra salud. O sea, que en realidad no ocasiona ningún daño a la salud. Eso es muy importante y como bien decía recién, en esta época que empieza a subir las temperaturas, a elevarse las temperaturas por la época veraniega, ya estamos en primavera, entonces sobre todo lo que tiene que ver con la conservación de los alimentos es la que se va a ver implicada, ¿no? Y en las últimas jornadas se habla mucho de las nuevas tendencias. ¿Es posible decir cuáles son las nuevas tendencias? ¿Existe algo nuevo, que se puede aplicar en nuestra rutina? Sí, sobre todo cuando nosotros hablamos de nuevas tendencias, hablamos, por ejemplo, tanto para lo que es el consumidor como para la industria. Para el consumidor muchas veces habrás escuchado nombrar lo que son los alimentos funcionales, lo que es la presencia de probióticos, prebióticos, algunos alimentos que de alguna manera colaboran en el mantenimiento de nuestra salud. También de suplementos dietarios que colaboran con nosotros, nuestra dieta es insuficiente o hacemos ejercicio físico o de alguna manera tenemos un requerimiento especial, que también son alimentos y que también es sumamente importante porque en realidad nosotros los incorporamos y muchas veces no sabemos si lo estamos incorporando bien, si en realidad, la dosis de alguna manera, la cantidad que estamos consumiendo es la adecuada, si las fuentes son las adecuadas, hasta incluso los nuevos estándares de rotulación, que también son nuevas tendencias. Ahora, la rotulación es algo muy importante, ¿no? ¿Cómo en el día a día la persona va a un supermercado? ¿Qué tiene que hacer ahí para mirar? ¿Qué cuidados debemos tener con la rotulación? Sí, primeramente si los alimentos son refrigerados y nosotros vamos al supermercado, debe ser lo último que compramos y debe mantenerse refrigerado. O sea, si en el rótulo dice que la temperatura de mantenimiento es de refrigeración, que eso esté refrigerado al momento que nosotros lo adquirimos, ¿no? Y obviamente que después conservarlo de esa manera. Y después, dentro de la rotulación, lo primero que esté en castellano, o sea, que esté en el idioma en el cual nosotros podemos interpretar lo que está dentro del rótulo. Hace poco tiempo atrás, nosotros tuvimos un par de procedimientos en el cual nosotros hicimos la intervención y el decomiso de mercadería que venía en coreano, a partir del cual nosotros no teníamos, o sea, no sabíamos ni siquiera lo que contenía ese envase, en lo cual, bueno, el vendedor decía que era tal o cual cosa, pero en realidad nadie podía interpretar lo que tenía dentro del rótulo, o sea, dentro del envase. Eso es lo primero que tenemos que ver. O sea, ¿qué es? O sea, podemos interpretar lo que tiene adentro ese producto alimenticio que nosotros vamos a consumir. Por otro lado está el tema de los ingredientes, el tema de la información nutricional, el tema de los alérgenos. Hay mucha población que tiene alguna reacción alérgica a cierto tipo de alimentos especiales, lo cual nosotros a través de la legislación los obligamos a poner dentro de lo que es la información obligatoria la cantidad, o sea, la declaración que le llamamos declaración de alérgenos, que tiene que estar en mayúscula, que tiene que estar en negrita, con el doble del tamaño de realce y visibilidad que tiene, por ejemplo, otra información, como por ejemplo la denominación o los ingredientes. Sin embargo, los alérgenos, como tienen esa sensibilidad, o sea, hay gente que es sensible a ese tipo de alimentos, tiene que estar declarada de esa manera. Claro, y mucha gente a veces no sabe interpretar, como vos mismo has dicho. ¿Cómo trabaja ASAL hoy para hacer este control? Creo que es lo más difícil. Sí, ASAL en realidad trabaja a través de convenios, o sea, por sí sola y a través de convenios con municipios y comunas, para lo cual tenemos más de 212 convenios en cada municipio, en cada comuna de la provincia de Santa Fe, donde hay gente que trabaja en forma coordinada con nosotros. O sea, nosotros trabajamos en red dentro de la provincia. Entonces se hace no solamente visitas y auditorías a los establecimientos elaboradores para garantizar que todos los establecimientos que elaboran alimentos en la provincia de Santa Fe cumplan con la legislación, sino que en lo que son puntos de venta. O sea, todo lo que tiene que ver con lo
puntos de venta, con los comercios minoristas, mayoristas, aparte de la capacitación. Para nosotros la capacitación es la herramienta más importante que tenemos. Claro, y eso ya iba a hablar sobre eso, la capacitación, los cursos que tienen, los talleres también para quién son. ¿Dónde hacer que vamos a hablar también de la plataforma, que creo que es muy importante la plataforma para los consumidores? Vamos a hablar un poquito entonces, ya que ya empezaste a hablar de la capacitación. ¿Para quién son y cómo hacerlo? Nosotros las capacitaciones van desde la capacitación que es obligatoria, digamos, en el cual nosotros le brindamos el curso de capacitación en manipulación de alimentos, la cual es, les da el carnet de manipulación de alimentos, que es obligatoria para todas las personas que transportan, elaboran alimentos, expenden alimentos o tienen contacto con los alimentos. Esa es una capacitación que es obligatoria, la tienen cada manipulador de alimentos, o sea, una persona que trabaja en un supermercado, una despensa o que trabaja en una fábrica, por ejemplo, tiene esta capacitación y por otro lado, a través de nuestra plataforma nosotros damos la mayor parte de las capacitaciones online. Estas capacitaciones online engloban de manera transversal todo lo que son temáticas de alimentos, desde lo que es auditoría hasta lo que son buenas prácticas, hasta lo que tiene que ver con, por ejemplo, la rotulación que recién mencionabas. O sea, hay un montón de capacitaciones que están en la plataforma nuestra, están en la Escuela SAL, y por otro lado está la parte de los congresos, sí. O sea, donde nosotros hicimos un congreso muy grande en Rosario, que fue en la Fluvial ahí de Rosario, con más de 300 asistentes, y después, bueno, la semana pasada que tuvimos esta en el Museo de la Constitución, acá en la ciudad de Santa Fe, junto con la Municipalidad de Santa Fe. Hablan de los puntos claves, ¿no? Sí, por supuesto. Para este cuidado. Hablando en términos prácticos, las personas que están en casa, ¿cómo mantener un alimento seguro fuera de la heladera? Bueno, mantenerlo poco tiempo fuera de la heladera. Sí. Si es un alimento que necesita ser refrigerado, tiene que estar solamente el tiempo necesario para realizar la cocción fuera de la heladera, o sea, la preparación y la cocción. Sí. Nunca debe mantenerse un alimento que debe mantenerse refrigerado a temperatura ambiente, porque es riesgoso. O sea, nosotros si vamos a, por ejemplo, nosotros sacamos de la heladera un alimento, un lácteo, una carne o algo que necesita refrigeración, lo vamos a sacar justamente antes del momento de preparación de los alimentos. No lo sacamos antes y lo dejamos a temperatura ambiente mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ahí los microorganismos que están presentes en el alimento van a empezar a desarrollarse. Y no solamente producen que el alimento tome una característica desagradable, sino que se pone riesgoso. Porque también adentro de los microorganismos están no solamente lo que producen el deterioro de los alimentos, sino hay microorganismos patógenos, o sea que producen enfermedad. Entonces, ambos se reproducen a temperatura ambiente. Si nosotros dejamos ese alimento a temperatura ambiente durante mucho tiempo, vamos a tener una alta concentración de esos microorganismos, si es que están presentes en el alimento, por supuesto. Sí, y poner también, tratar de los alimentos crudos y también cocidos juntos, ese es un peligro muy grande. Eso hace parte también de los cuidados. Sí, por supuesto. Todo lo que tiene que ver, o sea, de manejarlo de manera separada, y almacenarlo de manera separada. O sea, cuando nosotros lo almacenamos en la heladera, por ejemplo, nunca tenemos que, ponerlos en el mismo lugar o, por ejemplo, que tomen contacto uno con el otro o uno arriba del otro y después cuando chorrea, por ejemplo, puede contaminar el de abajo. Esto siempre, el alimento dentro de la heladera tiene que estar en recipientes herméticos. Y por otro lado, cuando nosotros manipulamos la cocina... ¿Qué? ¿De vidrio? Puede ser plástico, puede ser tipo de esos envases herméticos de plástico. Nosotros le llamamos tupper porque eran las primeras marcas que aparecieron. Esos envases herméticos son muy importantes. Si no tenemos al alcance, podemos utilizar una doble bolsita que se utilizan para uso, por supuesto, que se utilizan para los alimentos. Claro. Creo que, no sé si es una duda mía también, creo que hay mucha gente que está mirándonos en casa, la cuestión de los productos cárnicos, creo que lo más complicado, porque nosotros no sabemos manejar esto. Claro, básicamente los productos cárnicos, o sea, o se mantienen refrigerados poco tiempo, antes más de 24 horas en la heladera, o 48 horas cuando máximo, cuando es un corte, o sea, cuando es carne picada, 24 horas. Cuando es un corte de carne, por ejemplo, no sé, una tapa de asado, una bola de lomo, una carne con la cual nosotros vamos a hacer bifes, por ejemplo, eso se puede mantener hasta 48 horas refrigerado. Claro. Pero si no, tenemos que congelarlo. Si sabemos que no lo vamos a consumir al día siguiente, hay que congelarlo. ¿No son 24 horas en la heladera? 24 horas. Que es la que más contaminación tiene.
Recordad que la carne picada tiene mucha manipulación. Primero porque básicamente es difícil que la carne picada se prepara a través de cortes magros o de cortes, o sea, por ejemplo, agarramos una bola de lomo y lo picamos inmediatamente. Claro. Sino que muchas veces nosotros ya lo compramos en una bandejita en un supermercado o ya está, muchas veces está preparada y nosotros, digamos, compramos una carne picada que vino a través de un recorte, por ejemplo. Eso tuvo mucha manipulación, aparte de ser picado e incorporarse la parte que estaba fuera del bloque de carne adentro, y eso contamina el centro de la carne. Entonces, ese tipo de carne tiene que ser cocinada rápidamente. ¿Sí? La carne picada es la más delicada en cuanto a la conservación. Después el bloque de carne, como la parte interior no tuvo contacto con el exterior, se mantiene mucho más aséptica, para decirlo de alguna manera. Claro, las personas que tienen dudas con relación a todo eso, ¿dónde se puede sacar esas dudas? Y dónde se puede mantener informaciones también de productos que están en alerta. Todo eso en la plataforma. Todo en la página web. En la página web de ASAL no solamente están los alertas alimentarios, que en realidad es cuando nosotros informamos a la población de cuáles alimentos se abstengan de consumirlo porque tienen algún inconveniente, algún problema, sino también hay mucha información, hay mucha información que tiene carácter formativo. ¿Qué significa? No son cursos, pero, por ejemplo, hay fichas, por ejemplo, de las distintas enfermedades o las 5 claves de manipulación de alimentos, o cómo se hace, por ejemplo, en el verano para mantener los alimentos, digamos, de manera segura, sobre todo cuando vamos de camping o vamos el fin de semana a comer afuera, que siempre tiene que estar refrigerado, o sea, con refrigerantes o con hielo en bolsitas, por ejemplo, en doble bolsa para que cuando se derrita el hielo no termine inundando todo el alimento, ¿no? Y contaminando el alimento. Claro. Entonces, esas recomendaciones están dentro de la página web y ahora los invito a que entren en la página y se interioricen, porque hay muchas cosas que uno no se da cuenta. Por ejemplo, cómo tiene que almacenar el alimento dentro de una conservadora. O esto que decías recién, cuánto tiempo dura el alimento refrigerado. Esto es muy importante tenerlo presente. Sí. Sobre todo porque, o sea, nosotros una salida, digamos, ir al río, ir a pescar, ir a comer afuera, que no se vuelva después un problema, ¿no? Claro, hay que encontrar las soluciones, ¿no? Exacto. Eduardo, mucho gusto tenerte acá con nosotros. Gracias por tu tiempo y traer tantas informaciones importantes. Bueno, vamos a hablar más de este tema, dale, ¿sí? Porque no. Entonces, ¿cuál es la plataforma? Es www.asal.gov.ar, ASAL con 2 S. Ok, perfecto. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a vos. Seguimos con Vivir Mejor. El próximo lunes nos encontramos acá, siempre en busca de más salud.